Parte. Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta sesión. Pues tengo muchísimo gusto por presentar a Philip Prince. Eh, Philip forma parte de la Universidad Panamericana, está haciendo su PhD o de alguna forma forma parte de este laboratorio que la UP ha generado. Y obviamente, bueno, pues es la segunda vez que te tenemos por acá. Philip, feliz de tenerte por acá. Muchísimas gracias por estar nuevamente. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación a este evento excepcional. Y pues sí, soy parte del Laboratorio de Derecho e Inteligencia Artificial que está en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Y entonces en el marco de nuestras actividades, pues no solamente investigamos acerca de cómo adaptar la tecnología para los juristas, sino también llevamos toda una reflexión sobre la regulación y la regulación de la inteligencia artificial en particular. Y entonces, Philip, pues, es interesante si quieres, antes de comenzar tu presentación, cuéntanos un poco, porque yo no he escuchado otra universidad en México que tenga este laboratorio, que es algo bastante interesante. Cuéntanos un poco de lo que están haciendo, si hay otras iniciativas en alguna otra universidad, cómo están colaborando con la iniciativa privada, con el gobierno, cuál es o sea, el resultado de su investigación, cómo se va permeando, cómo han podido a lo mejor impactar en algún sector. ¿Nos puedes compartir un poquito el esfuerzo que están haciendo? claro que sí. Mira, acerca las líneas de investigación y los objetivos, lo que tratamos de hacer es tener un enfoque metodológico que tomamos prestado de la ciencia de la computación del campo ingenieril, porque pues yo soy ingeniero y abogado. Y entonces el enfoque cuando vamos a escribir textos, textos de análisis jurídico, es adoptar este tipo de metodología muy rigurosa y con análisis empírico. Lo que queremos es plantear hipótesis acerca de la digitalización del derecho o del enfoque regulatorio y hacer pruebas, ¿no? Hacer pruebas para que no sea solamente una opinión jurídica, sino que esté basado en datos. Como está la medicina basada en pruebas, pues nosotros hacemos derecho y tecnología basado en prueba. Acerca de esta iniciativa, sin lugar a dudas es la primera en México. No es la única en el mundo. O sea, hay muchos laboratorios de derecho de inteligencia artificial, o derecho y tecnología. En Harvard, en Miami Law también tiene este enfoque. Y pues generalmente desde 2022, finales de 2022, 2023, han emergido muchos laboratorios de este tipo. Entonces nosotros nos inscribimos en esta dinámica. Desde 2019 existimos. Y también a nivel nacional colaboramos con otras iniciativas académicas. Por ejemplo, pues hemos colaborado con la Escuela de Gobierno del TEC. También hemos colaborado en cursos y en capacitaciones para formar a oficiales de cumplimientos. O sea, estamos aquí pues tratando de estar presente y de promover nuestra metodología, este acercamiento, y pues también participar en los debates que hubo, por ejemplo, en la ANIA. Pues a mí no me tocó presentar, pero pues sí me tocó hablar con varias personas de la ANIA, aunque pues esta iniciativa fue manejada y fue llevada a cabo muy en paralelo de las actividades del despacho del laboratorio. Perfecto, Philip. Muchísimas gracias por este preámbulo y bueno, gracias nuevamente por la preparación de esta presentación que nos vas a dar. Cuéntanos un poquito de qué se va a tratar, qué nos vas a platicar hoy. Claro que sí. Pues lo que les voy a presentar una investigación que acabamos de publicar en un libro que de hecho ha sido presentado durante este evento de Logic, del Legal AI Week.
por Eileen Matus. Fue un capítulo publicado en el libro de El futuro de la regulación en la era digital. Y pues nosotros nos enfocamos en analizar la regulación sobre inteligencia artificial a nivel global, pero pues analizando los diferentes principios que se promueven acerca de la regulación de la inteligencia artificial. Y pues permítanme comenzar con una analogía justamente respecto de esta regulación, porque a menudo, pues obviamente son conceptos muy abstractos de los cuales vamos a hablar, entonces se entiende mejor con ejemplo, ¿no? Entonces imaginen que estamos lanzando un dado y el movimiento del dado, pues en principio es completamente determinista, ¿no? Va a depender de la fuerza, del ángulo en el cual lo vamos a lanzar, de las fricciones, etcétera. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, como humano, parece azaroso, ¿no? O sea, de hecho, el dado es un símbolo del azar muchas veces. Y en realidad aquí, pues así funciona el lenguaje jurídico cuando define la inteligencia artificial. Es decir, que intenta encapsular algo dinámico, algo multifacético, en conceptos que son estáticos. Y ahí surgen los problemas. Es decir, que al hablar de inteligencia artificial, en términos jurídicos, no estamos describiendo un fenómeno que es estático, sino que estamos intentando capturar algo dinámico que va a cambiar rápidamente. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa definir la inteligencia artificial de forma jurídica? Y pues empezamos con eso, ¿no? Definir es un acto de poder. Cuando el derecho va a definir, no está necesariamente describiendo el mundo tal como es, sino que está configurando a través de categorías que pretenden ser operativas, usa herramientas. Sin embargo, las definiciones actuales de la inteligencia artificial están, desde nuestro punto de vista, fallando en esta misión. Y les voy a mostrar por qué. Porque en lugar de aportar claridad, generan confusión. Y esto pues tiene consecuencias prácticas que que pueden ser graves. Entonces, pues permítanme ilustrarlo con esos tres elementos: eh, antropomorfismo y confusión conceptual, erosión de la responsabilidad jurídica y pues definiciones vagas y excesivamente amplias. Entonces, pues esos son los tres primeros elementos y sobre la definición de la inteligencia artificial parece algo resuelto, ¿no? Parece algo resuelto. Tenemos la definición, por ejemplo, de la OSD que vamos a poder analizar y se dice, incluso en el campo jurídico, que la inteligencia artificial decide. Se dice que la inteligencia artificial va a predecir. Entonces, las definiciones legales tienden a atribuir características humanas a la inteligencia artificial. Decidir, predecir, incluso aprender. Este lenguaje no es un lenguaje prohibido, podemos usarlo, pero viene de la ingeniería. Aquí estamos tratando con derecho. Y si estamos en el campo jurídico, eso sugiere que la inteligencia artificial tiene voluntad, tiene intención. Y eso es falso. Es falso y ni siquiera es una herramienta práctica operable. Estas palabras sí nos traicionan. No es la inteligencia artificial quien decide, es el operador, es el programador, es el que define el sistema inicialmente, según el control que va a tener sobre este. Y entonces es como si atribuyéramos intenciones al famoso dado del cual les he hablado en la introducción. Sería atribuirle intenciones porque cayó en el número 6, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿estamos creando ficciones legales útiles o ficciones peligrosas? Por ejemplo,
Si tomamos un modelo generativo de inteligencia artificial como pues ChatGPT, ChatGPT no decide, ¿no? No decide qué texto producir, no decide qué imagen generar. De hecho, si se fijan en la presentación, puse abajo que el autor, si podemos hablar de autor, porque no, o sea, bueno, hay un debate sobre el término jurídico que podemos usar aquí, pero el creador, vamos a decir, pues soy yo, ¿no? Vía OpenAI GPT-4o. Um, Sin embargo, cuando el derecho emplea términos que van a ser antropomorfizantes, pues aquí sí corremos el riesgo de deslindar la responsabilidad de los humanos detrás del sistema. Y eso es lo peligroso. En otras palabras, estamos cometiendo el error de tratar los sistemas como si fueran autónomos. Y se usa la palabra autónomo. Autónomo, como si fueran autónomos en un sentido ontológico, como los humanos. Es decir, y la autonomía en derecho, pues, o sea, es un término jurídico que es solamente para los humanos, de hecho, ¿no? Um, entonces, pues en realidad aquí, pues cuando analizamos los sistemas de inteligencia artificial, están profundamente conectados a las decisiones humanas en su diseño, en su implementación, en su operación. O sea, el humano está por todos lados. Entonces, vamos, ¿no? Definición. Definición de la OCDE incluye aquí sistemas basados en máquinas que van a predecir, que van a recomendar, que van a tomar decisiones. Entonces, bajo esta definición, un software avanzado de diagnóstico médico, eh, pues puede considerarse inteligencia artificial, pero aquí nos cuesta a veces para ciertos softwares avanzados establecer si son inteligencia artificial o no. De hecho, un ejemplo que les voy a dar es que cuando yo estudié Ingeniería y Ciencia de la Computación, eh, era en los años 2007, 2008, 2009, eh, y en este entonces no había ocurrido la explosión del deep learning. De hecho, estábamos todavía, podríamos decir, en un invierno de la inteligencia artificial, ¿no? Hubo varios inviernos de la inteligencia artificial. No hablábamos de inteligencia artificial, pero sí hacíamos programas que trataban de hacer reconocimiento facial, por ejemplo. Entonces, o sea, aquí pues hay que ver si está, eh, porque esta vaguedad conceptual se presta a inflar la percepción del riesgo o por el contrario, a trivializar este riesgo. Entonces, eso va a dificultar el enfoque regulatorio. Eh, va a dificultar que este enfoque regulatorio priorice áreas donde la inteligencia artificial representa verdaderos desafíos éticos y legales. Entonces, pues, sí, eso para dar un ejemplo de cómo eso va a erosionar la responsabilidad jurídica. Supongamos que un coche autónomo causa un accidente y eso ha ocurrido. Entonces, si vamos a definir la inteligencia artificial como autónoma, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el coche es responsable y eso pues es absurdo, ¿no? Obviamente es absurdo. Entonces, eso va a diluir finalmente las líneas de imputabilidad de la responsabilidad. Eh, la definición legal no tiene que aclarar, ¿no? ¿Qué significa autonomía? ¿Cómo imputamos la responsabilidad? Si hay una falta de claridad jurídica, pues aquí, cómo el azar del dado nos va a dejar a la merced de interpretaciones. Entonces, tenemos que advertir contra el peligro de despersonalizar la responsabilidad, lo que pues, podría convertir los sistemas de inteligencia artificial en lo que me gusta llamar una suerte de chivos expiatorios. El término chivo expiatorio, y aquí pues un chivo, se refiere, pues aquí o sea, se refiere a una persona o un grupo, una cosa, que es culpada por una falta que no ha cometido.
con el propósito de exculpar a los verdaderos responsables. Es un concepto muy antiguo, tiene un origen en la Biblia, en el Levítico, de hecho. Eh, y entonces, pues, en ese entonces había un día de la expiación y los israelitas realizaban un rito en el que se echaba suerte sobre dos chivos y uno de estos dos era sacrificado para expiar los pecados del pueblo y el otro, el chivo expiatorio, era cargado simbólicamente con todos los pecados de la comunidad. Y luego, pues, se abandonaba en el desierto que iban para ir a morir. A morir, perdón. Entonces, lo mismo hacemos al usar sistemas de inteligencia artificial con la actual definición en realidad. Creamos problemas jurídicos inéditos, tal vez innecesarios, y corremos el riesgo de que se diluya o se transfiera la responsabilidad de las acciones o decisiones humanas hacia diferentes actores. Esto es el chivo expiatorio legal, es decir, como una forma de evitar que los responsables pues sean quienes estén en el poder, en el poder de esos sistemas, ¿no? Y aquí, en realidad, pues al crear esa confusión, también confundimos regulación con responsabilidad. La regulación se va a referir a las normas y a las reglas impuestas por una autoridad, por ejemplo, el gobierno, un ente regulador, para garantizar un comportamiento adecuado, en este caso, en el uso de sistemas de inteligencia artificial. Entonces aquí estamos en el campo del cumplimiento y este cumplimiento está sancionado, está vigilado por la autoridad. Eh, es un marco externo que va a establecer obligaciones legales específicas. Cuando hablamos de regulación, hablamos de esto. Cuando hablamos de responsabilidad, aquí es un concepto más amplio. Implica la capacidad de asumir las consecuencias de las acciones o decisiones que vamos a tomar, independientemente de que estén reguladas o no. Entonces, la responsabilidad va a incluir tanto aspectos legales de imputabilidad ante la ley, aspectos técnicos, éticos, morales, para responder los impactos de las acciones. Y eso incluso más allá del cumplimiento normativo. Bien. Y entonces, Felipe, pues, sí, en ese perdón. sentido, yo te quisiera preguntar, o sea, pensando y platicando acerca de este chivo expiatorio, eh, y cómo de pronto a lo mejor, si lo interpreto de forma correcta, vamos a estar durante un proceso, un tiempo un poco más, a la defensiva, ¿no? En el sentido de la IA puede ser peligrosa o los vehículos autónomos pueden causar daños o sea, vamos a tener un poquito más de sensibilidad y vamos a buscar que alguien pague de alguna forma por algún error que se cometa. Vamos a ser fuertes en ese sentido. Yo recuerdo un caso en San Francisco de un vehículo autónomo que atropelló a una persona. Cruz se llamaba la compañía porque ya no existe y la compañía dejó de existir por ese incidente, ¿no? Era una compañía que se veía muy prometedora y bastó un accidente para acabar con el proyecto completo y seguramente inversiones de muchos millones de dólares. Este, Cuéntanos un poquito si es más o menos a esto a lo que te refieres o si hay alguna interpretación adicional. A veces parece que somos mucho más exigentes con la tecnología y la IA que con nosotros mismos, pero bueno, me encantaría tu percepción en ese sentido. Sí, yo creo que lo estás atinando. Definitivamente aquí hay mira, ¿qué pasaría si justamente no hubiera regulación? A eso me refiero, ¿no? Y por eso hago la diferencia entre responsabilidad y regulación. Es decir, que la responsabilidad no deja de existir si no hay regulación. O sea, los efectos jurídicos van a seguir surgiendo y teniendo pleno efecto. Con una regulación y dependiendo del lenguaje que se utiliza,
podríamos tener un proxy que no sea adaptado y que se utilice para la responsabilidad. Entonces, pues aquí necesitamos más claridad del legislador eh, respecto a responsabilidad, eh, pues extremadamente claros, sí, extremadamente precisos y sectorial, porque como bien lo mencionaste y como lo dije, el tema de los coches autónomos, entre comillas, porque pues los coches no son autónomos, eh, pues, mm, o sea, tenemos que saber qué va a pasar con esto y definir de una forma que no sea necesariamente prestada con el lenguaje ingenieril sobre esto. Porque, pues justamente si estamos si estamos hablando de este problema de falta de claridad y de definición un poco borrosa, es justamente porque estamos tratando de llevar al derecho un concepto que es de ingeniería. No va a haber vuelta atrás, ¿no? O sea, vamos a tener que trabajar con esto, pero definitivamente vamos a necesitar como algo un poco más casuístico respecto de la regulación que se necesita. No sé si eso contesta a la pregunta. Completamente. Muchas gracias. Súper. Bien, entonces pues llega el momento de aplicar el clásico balance beneficio-riesgo cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Y aquí pues podemos referirnos todavía a otra definición de la inteligencia artificial, es una de las primeras de 2019 de la IEEE. Y pues si se lee, pues no hace falta mencionar los riesgos, en realidad son muy explícitos, aquí están un poco detallados. Eh, y sin embargo, pues se pueden subestimar. Pero ¿cuáles son los beneficios que menciona esa definición? Y según el documento, el beneficio lo puse en negrita aquí. Designed to reduce the necessity for human intervention in our day-to-day lives. Entonces, según el documento, la reducción de la intervención humana en nuestra vida cotidiana es el beneficio. Entonces, aquí hay que tomar un poco conciencia. La reducción de la intervención humana eh, o sea, uno de los objetivos fundamentales de la inteligencia artificial contradice directamente uno de los principios más citados en ética de la inteligencia artificial. Y eso es el principio de Human Agency on Oversight. Human Agency on Oversight o supervisión humana, ¿no? Supervisión humana o acción y supervisión humana según las traducciones. Entonces, si el objetivo mismo del desarrollo de sistemas de inteligencia artificial es reducir nuestra interacción, cabe preguntarse si esto es realmente un beneficio, ¿no? Porque reducir la intervención humana también significa cuestionar nuestro lugar en el centro de los procesos de toma de decisión e incluso simplemente pues nuestra condición humana. Entonces, es difícil aquí ver qué queda en el balance beneficio, beneficio-riesgo, ¿no? Eh, no estoy diciendo aquí que el uso de técnica de inteligencia artificial nunca puede ser beneficioso. Sin embargo, los casos realmente beneficiosos, eh, pues destacan, destacan por un aumento significativo de la eficiencia considerada tan importante. Eh, o sea, son raros esos casos, eso es lo que quiero decir, especialmente cuando se tienen en cuenta los desafíos actuales, como pues la brecha energética, voy a volver a hablar de eso un poco más adelante, eh, y entonces pues estos ejemplos positivos pueden ser que a veces no los veamos tanto, ¿no? Pueden quedar marginados en las discusiones más preocupantes sobre la inteligencia artificial. Y eso no se trata de una simplificación excesiva o de un cherry picking. Este objetivo se encuentra de forma más o menos explícita en todas las estrategias nacionales de inteligencia artificial existente. Entonces, pues tenemos este problema de definición y pues voy a anticipar tal vez algunas preguntas del público aquí diciendo pues el derecho siempre ha trabajado con conceptos abiertos, esto no es nuevo. Y eso es cierto, ¿no? El derecho es una herramienta social, no es una ciencia exacta, pero hay una diferencia entre una ficción útil
y un concepto impreciso, ¿no? La persona moral, por ejemplo, es una ficción jurídica. No es persona y no es moral tampoco, ¿no? Pero es una ficción jurídica que es clara, que es operativa. Eh, Autonomía de la inteligencia artificial en su estado actual es más cuestionable. Segunda crítica, las definiciones evolucionan con el tiempo. Sí, es cierto. Eso supone que podemos permitirnos largos periodos de incertidumbre, ¿no? Y entonces eso es algo difícil de justificar en nuestro mundo donde la inteligencia artificial pues afecta ya la privacidad, eh, la discriminación, la democracia, ¿no? O sea, eh, el problema con las definiciones jurídicas de la inteligencia artificial no es solo que sean conceptualmente vagas, es que al serlo generan una confusión práctica y erosionan la capacidad del derecho para proteger derechos fundamentales. Entonces, si seguimos tratando inteligencia artificial como el azar, pues nuestra regulación va a ser un juego de dados. Eh, o sea, las definiciones legales no son inocuas, es un objeto particular el derecho. Es el cimiento sobre el cual vamos a construir la regulación. Y si este cimiento está mal planteado, como ocurre actualmente, la estructura regulatoria puede ser inestable. Eh, entonces, definir la inteligencia artificial no es un problema nuevo y tampoco es un problema resuelto a pesar de todo lo que vemos en cuestión de regulación. Seguramente es el primer paso aquí para garantizar un marco jurídico que no solo pues sea claro, sino también justo y operativo. Y de hecho, por ejemplo, la Comisión Europea todavía está haciendo, está haciendo consultas públicas para tratar de afinar la definición de la inteligencia artificial, consultas públicas a las cuales pueden participar. El laboratorio, por ejemplo, pues participa a esos debates para tratar de mejorar las cosas, ¿no? Y luego me gustaría pasar a la segunda parte de esta plática. No sé si tenías alguna pregunta, Ricardo, antes. No, Flip, por ahora estamos bien. No alcanzo a ver todavía preguntas en el chat, así que en caso de que haya alguna, yo con mucho gusto la coloco cuando sea correcto. Súper. Gracias. Mm, Y pues entonces esa segunda parte no es sobre la definición, sino sobre las paradojas regulatorias eh, en general, en la regulación de la inteligencia artificial. La paradoja más evidente es que intentamos regular la inteligencia artificial, que va a evolucionar muy rápido, con marcos normativos que se van a mover mucho más lento. Y ese es un desfase, ¿no? Crea lo que podríamos, lo que me gusta llamar la obsolencia regulatoria programada. Es como si pues ese cuento del liebre y la tortuga, pero pues aquí hay que ver quién es el liebre, quién es la tortuga. Pero bueno, la imagen me gustó mucho. Y aquí pues el acercamiento regulatorio actual está marcado por este desfase. Intentamos regular un fenómeno que es extremadamente dinámico, que es en evolución, con herramientas jurídicas que por nuestras instituciones democráticas, es normal, son lentas, son estáticas y sobre todo son reactivas. Entonces, eso pues genera esa obsolencia regulatoria. Tomemos como ejemplo el AI Act de la Unión Europea. Este texto que ya fue adoptado comenzó a gestarse en 2020. Y en 2020, la Unión Europea comenzó a redactar el AI Act enfocándose en sistemas tradicionales, entre comillas, de inteligencia artificial. Y en noviembre de 2022, un proyecto de investigación publica una pequeña interfaz de chatbot y genera una cantidad de usuarios que no esperaban. Y este proyecto es ChatGPT. Desde entonces, otros modelos generativos demostraron que pues, las premisas iniciales eran insuficientes. Entonces, en 2023, el legislador de la Unión Europea dice, ups,
O sea, necesito actualizar mi regulación. Y pues aparecen los modelos de inteligencia artificial general en la regulación de la Unión Europea, los riesgos sistémicos. Entonces, pues aquí vemos, ¿no? Si eso no hubiera ocurrido, la regulación de la Unión Europea a lo mejor hubiera nacido desfasada, porque su proceso legislativo no puede competir con la velocidad de la innovación y innovaciones vamos a ver todavía más. O sea, no estamos al final y no hemos resuelto todo con la inteligencia artificial actual. Y bien, anticipando también otra vez preguntas, este problema no es exclusivo de la inteligencia artificial. Cualquier tecnología enfrenta esto. Es cierto, pero la inteligencia artificial no es una tecnología, no es una tecnología aislada. Es una tecnología que es transversal, que va a afectar simultáneamente la privacidad, la economía, la democracia, el ecosistema, etcétera, etcétera. Entonces, la escala de su impacto amplifica esa paradoja. Y eso es donde es particularmente difícil regular. Segunda objeción. El problema no es el tiempo, sino la falta de conocimiento técnico en los legisladores. Y eso es algo que vemos mucho, ¿no? Y aquí me gustaría decir que el conocimiento técnico es importante, pero no es, pero es insuficiente. Aunque los legisladores entendieran perfectamente la tecnología, los marcos normativos tradicionales pues seguirán demasiado lentos para regular algo tan dinámico. Y también pues hay que tomar, o sea, concientizar que el regulador no es todopoderoso. No podemos tener, obviamente, legisladores que conozcan de todo. Sin embargo, los legisladores, y así funcionan nuestros sistemas jurídicos, pues tienen que adoptar decisiones y representar. Y entonces, aunque no pueden ser expertos en todos los temas, tienen que lidiar con esto, ¿no? Entonces, pues cuando hemos dicho falta de conocimiento técnico en los legisladores, no hemos dicho mucho en realidad, porque eso no va a cambiar. Puede cambiar. Hay algunos que otros que van a tener más conocimientos técnicos que los demás, ¿no? Pero eso no evacúa el problema. La segunda, la segunda paradoja que aquí vamos a tener es en las esperanzas que se le atribuye a esas tecnologías. Sin lugar a duda, aquí se va a idealizar la inteligencia artificial pensando que estas tecnologías están al servicio del problema más espinoso al que se enfrenta nuestra sociedad, y no es la singularidad tecnológica, sino que es la brecha energética. ¿No? La brecha energética definitivamente es algo que nos está afectando plenamente. Y estos temas pues están infrarrepresentados en los debates éticos sobre la inteligencia artificial cuando se abordan, ¿no? Eh, y pues, por ejemplo, pues si tomamos la recomendación de la UNESCO, o sea, claramente se deposita una esperanza máxima en los sistemas de inteligencia artificial para resolver esos problemas. Y hay que recordar que esos problemas están directamente relacionados, están relacionados con pues, las leyes de la física y concretamente los principios de la termodinámica, que van a regir la energía de que disponemos. Y así el impacto medioambiental de ponerla a disposición de las actividades humanas. Entonces, pues la pregunta es, ¿tienen razón esos países de la UNESCO, de los cuales formamos parte, de creer que la inteligencia artificial puede salvarnos en este ámbito? Y al fin y al cabo, pues podemos probar esa hipótesis, ¿no? Porque con la inteligencia artificial la mejora reside en una mayor eficiencia. Estamos desarrollando algoritmos que van a requerir menos potencia de cálculo para ofrecer resultados más precisos. Entonces, si esa eficiencia existe para la inteligencia artificial, debería calar en toda la economía. Es decir, que deberíamos ver un aumento de la producción,
un aumento de la producción de bienes, de servicios, al tiempo que se reduce el consumo de energía necesario. Porque obviamente todo es una cuestión de energía, ¿no? En el mundo. Solo hace falta paciencia. Entonces eso podemos probar la hipótesis de esa eficiencia energética de la economía gracias al uso de la inteligencia artificial. Debería, lógicamente, mejorar en los países que han adoptado más sistemas de inteligencia artificial, al menos desde 2010-2012, con el auge de la inversión en ese sector. En teoría, la cantidad de energía primaria necesaria para generar $1 de PIB debería disminuir. En otras palabras, si suponemos que el progreso encarnado aquí por la inteligencia artificial hace que los procesos y las personas sean más eficientes y que este progreso se acelera con el tiempo, debemos ver una mejora significativa de la eficiencia energética desde 2012 en todos los países con datos estadísticos y con mayor adopción de sistemas de inteligencia artificial. Y obviamente seguro saben dónde voy, porque pues mala suerte no se puede observar ninguna ruptura ni aceleración notable. Y eso, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Alemania, Corea del Sur, Japón, India, México, you name it, ¿no? No se observa la esperada contribución de la inteligencia artificial para resolver nuestros problemas de supervivencia en ese planeta. Entonces es difícil justificar pues, los centros de datos que consumen mucha energía, o sea, las infraestructuras informáticas intensivas necesarias para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Aquí estamos ante un acto de fe, ¿no? Estamos ante un acto de fe de que pues, vamos a poder resolver esos problemas. Esperamos tener razón. Y finalmente, la última paradoja es la inflación regulatoria. Em, eh, Aquí lo que necesitamos, pues no es solo un cambio en nuestra concepción de cómo se regula. Una solución, como dije, es regular a los usos, pero eso puede producir todavía más inflación regulatoria. La inflación regulatoria, ¿qué es? O sea, no se trata únicamente de una acumulación de normas, sino de aquí una proliferación descontrolada de marcos legales, principios éticos, que más que aportar claridad, va a introducir confusión. En el caso de la inteligencia artificial, esto se manifiesta en la proliferación de declaraciones, de principios, de propuestas de regulación, guías éticas, recomendaciones técnicas, que pueden contradecirse entre sí además. Aquí les puse dos gráficas que muestran que en un periodo de 10 años, de 2012 a 2022, se han puesto en marcha en todo el mundo, bueno, aquí no está en la gráfica, pero nada menos que más de 1.500 iniciativas de gobernanza de la inteligencia artificial. Eso es público, lo pueden ver en la base de datos de la OCDE. Y la OCDE clasifica en 25 tipos diferentes de regulación que van a reflejar pues, diversos enfoques, instrumentos políticos, etcétera. Y hay uno que es Emerging AI-Related Regulation, es decir, la regulación de inteligencia artificial emergente. Existen 195 iniciativas que se han puesto en marcha desde 2015 y 40 han entrado en vigor desde 2016. Entonces pues aquí es una simple regresión lineal que hicimos a la izquierda. Una simple regresión lineal aplicada a los datos muestra una tendencia en la adopción de estas iniciativas que elevaría en 2050, no puse el año aquí, 2050, 228 iniciativas que entrarían en vigor en 2050 si seguimos así. Y sería todavía peor con una regresión polinomial que hice a la derecha aquí. La regresión polinomial es esa curva aquí, y entonces se ajusta todavía mejor a la tendencia de los datos en forma exponencial en este caso. Y aquí pues se dispararía el número de, de iniciativas adoptadas, ¿no?
Entonces, bueno, o sea, eso es una tendencia, no es una predicción, ¿no? Es para el argumento, ¿no? El argumento se basa en una observación histórica, no significa que el pasado va a ser como el futuro, no tiene en cuenta posibles cambios futuros en las políticas, en la tecnología, en las prioridades mundiales también. Pero pues la cifra podría ser ligeramente exagerada si se tiene en cuenta que como resultado de la adopción, por ejemplo, del reglamento del AI Act en la Unión Europea, se tendrá que iniciar al menos 20 actos delegados y crear una oficina de la inteligencia artificial, que eso es para muy pronto, ¿no? Entonces, pues, porque, pues, paradoja, pero también tiene efectos nocivos. Primero va a erosionar la seguridad jurídica, porque ni las empresas ni los ciudadanos saben exactamente a qué atenerse. Segundo, va a fomentar la desigualdad. ¿Por qué? Porque solo los gigantes tecnológicos tienen los recursos para navegar este océano normativo. Y finalmente, introduce una especie de fatiga regulatoria, ¿no? Cuando todo está regulado, pues nada parece verdaderamente regulado. O sea, es decir, que en vez de tener una regulación clara y precisa, vamos a tener un océano de regulación que va a ser extremadamente entender y entender qué tenemos que hacer. Y aquí, pues la pregunta es, ¿sería peor no regular? Efectivamente, aquí no estamos abogando por un vacío normativo. La falta de regulación también trae riesgos, pero la solución no es necesariamente inundar el terreno con normas descoordinadas al menos, ¿no? Um, Otra sería, pues, saber si necesitamos más principios éticos. eh, y por supuesto, los principios son necesarios, pero no son suficientes. De hecho, la regulación europea está basada en riesgos. Entonces, si estos principios no se traducen en acciones concretas, verificables, sobre todo, pues entonces aquí están hechos para nada, ¿no? Es el famoso ethics washing, ¿no? Entonces, bueno, para concluir aquí, la inteligencia artificial no es un fenómeno que podamos encasillar en categorías que son estáticas. Exige de nosotros una reflexión regulatoria profunda que todavía es tiempo, o sea, no es porque la Unión Europea haya adoptado su regulación que ya la misa se acabó. Debemos aprender a regular con humildad, de reconocer pues un margen de incertidumbre en realidad, ¿no? Y por eso aquí está la imagen del funámbulo, ¿no? Tenemos cierta ignorancia y entonces necesitamos una agilidad regulatoria, agilidad de adaptarnos rápidamente. En el fondo, regular la inteligencia artificial es enfrentar el azar. Debemos aceptar que va a haber imprevisibilidad y eso no nos debe dejar no nos debe impedir de buscar patrones que nos permitan pues darle sentido. Y esa es quizás la única manera de garantizar que el derecho siga cumpliendo su función de proteger a lo humano en este mundo, porque pues obviamente es un mundo que es cada vez más tecnológico. Otra podría tal vez cambiar el enfoque regulatorio, porque aquí estamos tratando de regular la inteligencia artificial como coches, ¿no? O como medicina. Entonces, ponernos creativos también, innovar en la regulación. Y aquí, en vez de regular la tecnología, tal vez regular el poder detrás de esta tecnología, por ejemplo, ¿no? O sea, tomar enfoques diferentes. No es necesariamente la única solución, la que acabo de decir de la regulación del poder, como lo sabemos hacer con los tres poderes en la Constitución, pero pues es para ilustrar que no todo se ha explorado en la regulación de la inteligencia artificial porque el objeto de regulación es extremadamente azaroso. Y con eso pues terminaría esa plática. No sé si hay preguntas.
Muchísimas gracias, Philip. Gracias por esta ponencia interesante, profunda. Gracias por ponernos también como tan tangibles eh, de alguna forma, estos riesgos y lo que vamos a ver un poquito como parte de lo que es el análisis de la revolución. Sin lugar a dudas, creo que tenemos un gran reto por delante. Ojalá, no sé, a mí me gustaría preguntarte cuál crees que sería la mejor forma en que esto ocurriera, es decir, cuál sería el mejor panorama para México al menos en términos de la responsabilidad. A mí me da mucha pena leer iniciativas que no tienen ni pie ni cabeza, que pueden restringir mucho pues el uso de la tecnología, que de pronto no sé, o sea, demasiado conservadoras para mi gusto, donde podemos caer en errores gravísimos, sobre todo tratando de prever algo que ni siquiera ha ocurrido y tratando de estacionarlo y haciendo de alguna forma que esto pueda ser, es decir, México tiene que tener la capacidad de poder usar esta tecnología y creo que la regulación puede llegar a ser un desincentivo si no lo hacemos de forma correcta. Acabo de leer ayer una iniciativa de reforma a algunos artículos de ley federal de derecho de autor y lo único que me queda claro es que la persona que lo propuso no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Entonces, me gustaría que me compartieras un poquito tú lo que alcanzas a ver y qué sería lo ideal para México. Sí, muchas gracias por la pregunta. Em, Hay dos puntos. Número uno, se escucha mucho de tratar de regular sin coartar a la innovación, ¿no? Y aquí, obviamente, hay enfoques regulatorios que van a empujar la innovación, pero cuando vamos a proteger los derechos humanos, eso implica que hay ciertas cosas que debemos aceptar que no vamos a poder hacer. Entonces, hay que evaluar cuáles, pero, y eso es el segundo punto y quizás mucho más importante, un error grave que tendríamos aquí en la regulación sería pensar que podemos hacer un copiar y pegar de las regulaciones existentes en Estados Unidos, en la Unión Europea, en China. O sea, necesitamos aquí adaptarnos al contexto económico, a los actores que están en México, porque de nada sirve regular, por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial general si ni siquiera tenemos un ecosistema de empresas que tienen el poder de cómputo para entrenar esos modelos o que tienen las capacidades económicas para entrenar esos modelos porque son extremadamente caros para mantenerlos o pues la capacidad innovativa. Y aquí no estoy diciendo que en México no haya muy buenos investigadores en inteligencia artificial, porque eso es falso. O sea, sí tenemos un vivero de personas que sí saben hacer inteligencia artificial, que tienen muy buenas ideas, eh, pero pues eso tiene que calar en la economía también, ¿no? O sea, tenemos que adaptarnos a las realidades locales y a los desafíos locales. Tenemos, por ejemplo, un país donde la población está muy centralizada en las ciudades grandes, donde hay una brecha tecnológica fuerte, donde hay mucha disparidad de género. Entonces, hay que priorizar también qué queremos regular según los diferentes problemas que aparecen a nivel nacional. Eso sería lo primero, o sea, partir desde un problema. Y es un poco lo mismo cuando estamos intentando implementar tecnología en una empresa, por ejemplo, ¿no? O sea, no es implementar tecnología, es resolver un problema. Entonces, para regular, igual, identificamos los problemas. ¿Qué son los problemas? Y a partir de ahí, pues hacemos consultaciones públicas, hacemos participar a la sociedad civil, a la academia, a las empresas, para tratar de tener una regulación específica y a la medida, un traje a la medida. Perfecto, Philip. Pues nada más me gustaría saber si quieren entrar, dejas tu QR para entrar en contacto. Por favor, nada más me gustaría, en caso de que alguien esté interesado en formar parte de estos esfuerzos que estás haciendo a través de la Panamericana, que alguien quiera seguir lo que estás escribiendo, lo que estás haciendo, tu investigación, ¿cómo puede entrar en contacto contigo?
Pues aquí me puede buscar en Google Scholar. Por ejemplo, tengo un espacio donde pues se referencias mis publicaciones. También mediante LinkedIn. Últimamente no he publicado mucho en LinkedIn, pero me pueden seguir o me pueden contactar. Y pues aquí tienen mis datos de contacto. Entonces, pues también es una puerta abierta a la colaboración, pues por si tienen, quieren pues unirse al esfuerzo de investigación en este campo. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias por compartirnos tu visión de este tema tan interesante. Estaremos definitivamente siguiéndote y leyendo lo que publicas. Por favor, no dejes de comentarlo, no dejes de hacernos partícipes en tus redes sociales y también a través de mí si puedo compartir algo con esta comunidad que se está formando en tema de IA. Y bueno, pues agradecidísimos contigo, Felipe. Muchísimas gracias, fue un gusto. Hasta luego.